este, en tanto y en cuanto tenga la contestación para darle, ¿sí? Por supuesto que hay muchas cosas que no sé, y otras que vamos a ir aprendiendo juntos. Bien. Este taller tiene como fundamento poderle entregar a los colegas un cuadro comparativo de las leyes que regulan la materia de honorarios, tanto de abogados como de procuradores, y es un cuadro comparativo entre la ciudad de Buenos Aires, lo que es Nación, que trabajamos en Ciudad de Buenos Aires con Nación, y provincia de Buenos Aires. Hemos tomado estos tres ámbitos porque son los más comunes. Yo sé que de repente por ahí a veces se conectan colegas del interior del país, pero sería imposible tratar de hacer un paralelismo con las leyes de todas las jurisdicciones. Entonces, tomamos estas tres, que son las que están en el ámbito, calculo que el 90-95% de los asistentes se desenvuelve en este lugar, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires, en Capital, en provincias, en lo que es el Gran Buenos Aires. Les decía que primero vamos a dar una idea de cómo funcionan estas leyes, de cómo se hacen los pactos y los convenios de honorarios, cómo se manejan las regulaciones de honorarios por parte de los magistrados, y cómo, llegado el momento, ejecutamos los honorarios y cómo se hacen las ejecuciones de las ejecuciones. Y vamos a tratar de dar un panorama bastante amplio, de acuerdo a un esquemita que yo me fui armando para no irme del tema. Habida cuenta, no es mucho el tiempo tampoco con el que contamos para poder charlar. Así que vamos a empezar comentando la importancia de las regulaciones y cómo se hacen las regulaciones, a partir de qué parámetros se toman para regular los honorarios. Existen tres leyes con las que nos vamos a estar manejando hoy. Una que es a nivel nacional, que es la 27423. Estos números, si se los doy, regístrenselos y ante cualquier duda ustedes consulten las leyes, que son realmente muy claras y muy similares unas con otras. Les decía, es 27423 para Nación, es la ley 14967 para la provincia de Buenos Aires, 14967, y es la ley 5134 para la ciudad de Buenos Aires. Es importante que ustedes tengan presente que estas leyes recalcan que el honorario del abogado es considerado obviamente como la remuneración por las tareas que realiza, por su trabajo profesional independiente, y que posee, y esto es fundamental que lo tengan en claro, posee carácter alimentario. ¿Por qué es importante? Porque nos va a servir para tenerlo presente en el momento de las ejecuciones, porque nos va a servir para cuando tengamos que actuar en determinados procesos, en quiebras o en concursos y demás. El carácter alimentario es prioritario. Nos va a servir además porque se rige por la misma ley que rige los embargos sobre las remuneraciones que tienen ese carácter alimentario. O sea que hay una parte que es inembargable, justamente porque tiene ese carácter asistencial. Nos dice también esta ley que se presume que el trabajo del abogado es oneroso, ¿no? Se presume la onerosidad en nuestro trabajo. De manera que dejamos un poco de lado el tema de la gratuidad, con que mucha gente se confunde, especialmente cuando nos vienen a consultar, cuando vienen
hacer una consulta en diminutivo. Doctor, ¿le puedo hacer una consultita? Como si la consultita no se debiera pagar porque es consultita, no es consulta. Es un tema que hay que tratar de erradicarlo. Yo esto lo manifiesto constantemente, más allá de lo simpático o antipático pueda causar la forma de decirlo, pero siempre le digo lo mismo. Cuando vamos a la verdulería a comprar 1 kilo de tomates, jamás se le va a ocurrir ni al verdulero ni a nosotros como clientes que esos tomates no se van a cobrar. O que tengamos que preguntarle después que nos da el paquete, ¿le debo algo? Y sí, me debe 1 kilo de tomates, salen tantos pesos. Con nosotros pasa lo mismo, es decir, hasta resulta molesto e injurioso que un cliente nos pregunte después de evacuada su consulta, ¿le debo algo? Pero claro que me debe algo. Y me debe lo que establecen las normas legales vigentes al respecto, porque precisamente yo estoy desempeñando una tarea que es un servicio. Entonces, a veces la gente piensa que si voy a comprar una lamparita para mi casa o una bujía para el auto o un tarro de pintura para la silla, está bien que me lo cobren porque me dan un producto. Pero si yo voy a consultarle al abogado, ¿qué le tengo que pagar si no me da nada? Y no, el abogado le está dando el conocimiento necesario para el problema que éste tiene. Le está dando las herramientas para solucionar el problema. Y le está dando su experiencia, sus años de estudio, sus años de trabajo, que lo van a encarrilar y le van a tratar de solucionar el conflicto. Entonces, las consultas son aranceladas, salvo que se traten de consultas de carácter alimentario para la alimentaria o el alimentario, o consultas de índole laboral que por una cuestión ya estipulada en la ley, ustedes saben que los trabajadores amparados en las leyes de trabajo, la ley de contrato de trabajo, la ley del personal para casas particulares, la ley de la construcción y demás, gozan de un beneficio de gratuidad. Entonces, salvo en esos casos, las demás consultas son aranceladas. Y me permito, para los más noveles en el ejercicio de la profesión, que cada vez que alguien les pida una hora, un horario para hacer una consulta, que ustedes se la van a dar, los van a ubicar en su calendario, en su agenda, les anticipen que las consultas son aranceladas, para evitar futuros inconvenientes después. Porque a veces el cliente viene y uno le soluciona el problema o le evacúa la consulta en 5 minutos. A veces estamos 2 horas, pero a veces en 5 minutos se le evacuamos. Y parece, pucha, por ese poquito de tiempo me van a cobrar. Sí, vamos a cobrar por ese poquito de tiempo, ¿sí? Bien. Teniendo esto presente, alguien me hace una consulta, régimen de gratuidad, que las consultas abarcadas por régimen de gratuidad, esas consultas no se cobran. Sí, a ver si no me expresé mal. Las consultas laborales o las consultas sobre alimentos, no por el alimentante, sino por la alimentaria, son de carácter gratuito. Normalmente están amparadas por el beneficio de litigar sin gastos. Eso tal vez no se entendió bien o no me expresé bien. A eso me refería. Bien. Dentro de este tema, entonces, podemos hacer con el cliente, o debemos hacer con el cliente, un convenio de honorarios por las tareas que nos encomienda. Háganlo siempre. Pacto de quotalitis se llama en laboral, o convenio de honorarios para las demás materias.
En ese convenio o pacto, nosotros vamos a manifestar entre quienes se realiza, ya vamos a ver quiénes van quiénes son los autorizados para hacer los pactos y los convenios. Vamos a manifestar cuál es la tarea encomendada, vamos a establecer qué pasa con los gastos y vamos a establecer cuánto en definitiva vamos a cobrar y de qué manera. Ese convenio va a estar suscrito por ambas partes y son obviamente ejecutables si es que fueron presentados en tiempo y forma. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla de hoy, que todavía tenemos bastante tiempo. Les decía que de acuerdo a las leyes de honorarios, estos pactos o estos convenios deben estar suscritos por el letrado. Me refiero que no puede encomendarse la tarea de suscribir el convenio a un empleado del estudio, por ejemplo. Tiene que estar suscrito por el letrado. Esto no significa que el empleado o la empleada lo confeccionen, pero la firma debe ser la del letrado, bajo pena de nulidad. Tanto en nación como en provincia, para que los convenios tengan validez, deben estar presentados en el expediente. Esto se puede hacer en el momento de incorporar la demanda o la contestación de demanda, o en cualquier etapa posterior. No importa en qué momento, pero tiene que estar ingresado en el expediente. Y acá vamos a hacer una pequeña división entre lo que son los expedientes civiles, comerciales, y lo que son los expedientes laborales. En los civiles y comerciales, uno incorpora el convenio tal como está y punto. En los laborales tenemos al incorporarlo que decirle al magistrado que oportunamente cite al actor para que lo ratifique, aunque esté su firma hológrafa, que lo ratifique para que el juez lo pueda homologar. ¿Se entiende? Si ese convenio no es ratificado por el actor, el juez no lo puede homologar. Y si el juez no lo homologa, el acuerdo no existe. Tengan eso presente, no se lo olviden, porque se van a encontrar después con la dificultad de por ahí no poder cobrar un honorario previamente pactado. Y también tengan en cuenta que es necesario hacer los convenios. ¿Por qué? Primero porque lo dice la ley. Nosotros somos abogados, debemos ser respetuosos de la ley. Pero en segundo lugar, porque si no hacemos los convenios, después se nos dificulta mucho el cobro. Supónganse un juicio civil. Ustedes no incorporaron el convenio que habían hecho con su cliente. Ganan el juicio, les van a regular honorarios a cargo de la perdidosa, pero el pacto que tenían con su cliente va a caer en el olvido. Lo mismo ocurre en un proceso laboral. Le van a poder cobrar a la perdidosa, a la condenada en costas, pero no le van a poder cobrar a su cliente. Entonces, incorporemos el pacto. Yo sé, no escapa a las generales de la ley, que muchas veces tratamos de evitar esos convenios escritos por una cuestión impositiva. Pero bueno, es preferible el problema impositivo y no el problema del no cobro, que es más gravoso. Más vale
que la AFIP nos saque un pedacito y no que el cliente nos saque todo y no cobremos nada. Así que evalúenlo y sigan el consejo. En todas las jurisdicciones, en los procesos laborales no se puede cobrar más del 20%, y lo establece la misma ley, han fijado ese monto, ese tope, no se puede cobrar más allá del 20%. Está volviendo loco el teléfono, perdón. Lo dejé con sonido, ahí está. Si no, no voy a poder hablar. Les pido a los que están escribiendo chats que esperen un poquito, que me dejen elaborar la idea y terminar. Después voy a responder todo lo que pueda, preguntas, chat, todo lo que pueda, porque si me distraigo con los chats me voy me voy por las ramas y no termino dando la clase. Les decía que los procesos laborales y previsionales no se puede cobrar más del 20%. Esto en Ciudad de Buenos Aires y en provincia. En Nación están prohibidos los pactos previsionales. En Nación están prohibidos los pactos previsionales. Y en los alimentarios también se prohíbe. En Nación, en provincia se pueden hacer y en la Ciudad de Buenos Aires también. Después se van a encontrar con una variedad de topes en los procesos, ya hablamos de los civiles, los comerciales, de los que no sean laborales. En algunas jurisdicciones ustedes van a ver que se autoriza hasta 1/3, que se puede pactar, o hasta el 40%, o hasta el 50% de lo que se puede obtener del pleito. Pero, más allá del 20%, si nosotros convenimos con un cliente en un juicio, repito, civil o comercial, no laboral, que le vamos a cobrar el 40% porque nos hacemos cargo de los gastos, también nos hacemos cargo de las eventuales costas. Lo aclaro. Pactamos con un cliente un honorario del 50% en la jurisdicción que lo permite, o el 40%, por las tareas que nos encomienda, sea de cobro, sea un daños y perjuicios, sea lo que fuere. Pero, de acuerdo a la ley, si pactamos ese porcentaje, que es bastante alto, nos debemos hacer cargo no solo de los gastos del proceso, los gastos procesales, sino de las eventuales costas causídicas. Se pierde el juicio, tendremos que pagar los honorarios del letrado de la contraria. ¿Está claro? Entonces, eso también ténganlo presente. En la Ciudad de Buenos Aires se puede pactar hasta el 35%, si mal no recuerdo. En Nación hasta el 40%, y en provincia hasta el 50%, pero siempre con esa salvedad. Otro tema importante en cuanto al convenio es que si ustedes tienen hecho el convenio y denunciado en el expediente, se aseguran que si el cliente se los revoca, igual tendrá la obligación de cumplir con el mismo. Por supuesto que los jueces en esos casos, de acuerdo a las etapas procesales que se hayan cumplido, va a reducir el convenio. Supónganse que ustedes pactaron el 20% y cumplieron una de las 3 etapas del proceso. Bueno, lo más probable es que el juez les autorice el cobro de hasta un 10, una cosa así. No le va a autorizar el cobro del total. Siempre y cuando el convenio no haya sido revocado por culpa del letrado.
porque si el convenio se revoca porque el letrado está actuando mal, entonces mal podrá pretender un cobro posterior. ¿Sí? Bien. ¿Qué más me queda de los convenios? Bueno, en principio creo que es más o menos genéricamente es eso. En cuanto a las regulaciones, porque acá estamos hablando de dos cosas dentro de la misma ley. Una cuestión son los convenios, que es el pacto que nosotros hacemos con el cliente, y otra cosa es la regulación de honorarios, que es la que hace el juzgado una vez que termina el pleito. Que es otro tema que le causa bastante malestar normalmente a los clientes y por lo cual es necesario también explicarles de antemano. Porque la primera reacción del cliente es, ¿cómo? Pero usted le cobra a los dos, pero como los honorarios no se los paga la otra parte. Entonces hay que hacerle entender al cliente que la otra parte paga las costas procesales por haber perdido el juicio, pero el cliente paga por el trabajo que nosotros le estamos haciendo y el que nos ha encomendado. Nosotros no le trabajamos gratis al cliente. Derivamos el cobro para el momento en que se perciban la sentencia, que se cobre la sentencia, pero no es que le estamos trabajando gratis. Esto hay que hacérselo entender antes al cliente. Son esas cuestiones específicas que debemos tratar en la primer charla que tenemos con los clientes, para evitarnos problemas posteriores, malos entendidos o discusiones. Bien. Podemos, en determinados casos, ustedes saben que los honorarios son irrenunciables, como un derecho alimentario son irrenunciables, pero podemos pedir, o podemos solicitar la no regulación en determinados casos. Por ejemplo, cuando representamos a nuestros padres, a nuestros hijos, o a fines en línea recta, es decir, estos casos familiares muy cercanos, se puede pedir la no regulación a un hermano, al cónyuge. En estos casos se puede pedir la no regulación. En los demás casos la regulación es de carácter obligatorio. En muchos casos también actuamos haciéndonos patrocinar a la vez por otro letrado. Si nosotros somos apoderados del cliente, pero a su vez tenemos otro letrado que nos patrocina, o actuamos en causa propia con el patrocinio también de otro letrado. En esos casos también se deben regular honorarios al letrado patrocinado, al patrocinado. Por supuesto que se le regula un monto inferior, que es como si fuese un procurador, y al patrocinante como si fuese el letrado, que realmente es el letrado que actúa en la causa. Toda regulación debe estar fundada bajo pena de nulidad. Entonces, por ahí el fundamento es breve, pero debe estar fundada. Los jueces deben contemplar el monto del juicio, el monto obtenido de la sentencia, la complejidad que nos ha llevado el proceso, el tiempo que ha durado el mismo, etc. Y sobre esa base hacer la regulación de honorarios. Por supuesto vamos a ver que también tiene pautas el juez, límites, tiene límites tanto para abajo como para arriba, hay límites mínimos y máximos. También existen las regulaciones provisorias, que es cuando el letrado se aparta de la causa por renuncia o porque es apartado por su propio cliente. Entonces, en esos casos, el letrado puede pedir una regulación de carácter provisorio. Provisorio. Esa regulación provisoria, que es mínima normalmente,
queda a cargo del representado, el patrocinado o el poderdante, queda a cargo de él. Y él tendrá luego el derecho de repetición en caso de que obtenga un resultado favorable en el pleito. ¿Sí? Veamos cómo nacen estas leyes regulatorias. La más antigua de todas es la que rige la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires nació en el año 77, en tanto que en Capital, bueno, después se modificó, la actual es modificatoria de aquella primera, la 14967 que rige hoy. Lo mismo en Nación, pero Nación nació después que en provincia, y la última fue en la ciudad de Buenos Aires, que se creó en el año 96, a partir del año 96, con la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El modelo tal vez es el de la provincia de Buenos Aires. Ustedes cuando las cotejen van a ver que hasta coinciden a veces, no solo en los textos, sino en los artículos, incluso en la cantidad de artículos de cada una de las leyes. Lo interesante es que a partir de la ley de Provincia de Buenos Aires, el antiguo 8904, que era un decreto ley del año 77, y hoy la 14967, estableció una unidad arancelaria, que es el IUS, lo que se llama IUS. Esta unidad arancelaria equivale al 1% del sueldo de un juez de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, calculado con todos los aditamentos que tiene el cargo por bloqueo de títulos, con una antigüedad de 15 años, etcétera y demás. Todo eso conforma el sueldo del juez, y de ese valor el 1% es el IUS. Capital, que con la antigua ley no tenía estas medidas arancelarias, adoptó también una unidad que se llama UMA, Unidad de Medida Arancelaria, que es similar al IUS, nada más que con otro nombre, UMA. Y cada UMA equivale al 3% del salario de un juez de primera instancia federal. Y en la ciudad de Buenos Aires se siguió el mismo criterio, también la unidad arancelaria se llama UMA, y equivale al 1,5% de un juez de primera instancia. Ustedes ven que, salvo los porcentajes que difieren un poquito, pero todas son más o menos lo mismo. Hay unidades arancelarias por las cuales, mediante las cuales se deben regular los honorarios de los profesionales. El valor UMA o el valor IUS se modifica periódicamente conforme se van modificando los salarios de los magistrados. En este mes de septiembre, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el valor UMA es de 12.000 pesos aproximadamente, el valor UMA de Nación es de 10.000 pesos, 10.000 monedas, y en la provincia de Buenos Aires 5.400 y tanto, 5.425 si mal no recuerdo el IUS. Esto al mes de septiembre, esto se modifica permanentemente. Y esto realmente ha traído una solución, primero a los efectos de la regulación, porque los abogados estamos más amparados al tener una tabla que lo obliga al juez a regularnos entre un mínimo y un máximo, si no puede regular menos del mínimo. Pero por otro lado, como desde el momento de la regulación hasta que uno cobra, normalmente pasa un periodo, siempre habría problemas con las actualizaciones.
y que si se aplicaba la tasa activa, o se aplicaba la tasa pasiva, o no correspondía, es decir, siempre traía algún tipo de inconvenientes. Ahora no hay más inconvenientes, porque el juez regula en UMAS. Entonces, a ustedes les regulan 10 UMAS hoy, y se lo pagan dentro de 6 meses, van a ser 10 UMAS dentro de 6 meses, al valor del UMA de acá a 6 meses. Con lo cual, al menos no se nos degrada tanto el honorario. Otro tema que nos trae bastante complejidad siempre es el tema de las sucesiones. Porque normalmente en los juicios, sean laborales, civiles o comerciales, donde hay un monto, la regulación resulta más sencilla. Pero en las sucesiones tenemos un problema. ¿Por qué se nos plantea este problema? Porque en base a qué pactamos el honorario con el cliente, o en base a qué el juez nos va a regular los honorarios. Bien, tenemos distintas alternativas. Vamos a empezar por la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, los honorarios se regulan en base a el impuesto al acto. Impuesto al acto es la evaluación fiscal, pero para el acto. Se llama así. Es un invento de hace unos pocos años atrás. Así que ustedes, cuando pidan, perdónenme que me refiero a ustedes como si fueran alumnos, hablo de ustedes refiriéndome en especial a los que no tienen experiencia, los más noveles, van a ver que cuando pidan los informes de catastro, se van a encontrar con que vienen dos evaluaciones. Entonces, epa, ¿cuál uso acá? ¿La más alta o la más baja? Porque una es más alta y una es más baja. Bueno, la más baja, para que no se lo olviden y nos evitamos los nombres técnicos, la más baja se utiliza para pagar la tasa de justicia. Y la más alta es la que va a utilizar el juez para regularnos los honorarios. Provincia de Buenos Aires, después volvemos con detalles. Nación, acá tenemos un problema. Las evaluaciones fiscales en Nación, más allá de que hayan subido, de que todos los años nos quejamos porque nos sube el impuesto inmobiliario, porque subieron las tasaciones, lo cierto es que uno mira la boleta municipal y la tasación es una risa, porque en un departamentito de $100.000, la tasación fiscal es de 70.000 pesos. Las diferencias son enormes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos van a regular en base a eso? Y en principio nos van a regular en base a eso, si no, protestamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acompañar una tasación hecha por una inmobiliaria para que el juez nos regule en base a la tasación. Si no tenemos consenso con nuestro cliente, es decir, cuando el juez le corra traslado, el cliente se va a oponer por ahí a la tasación porque dice que es muy alta, la ley dice que se va a hacer una pericia, se va a designar un perito martillero para que determine el valor. Esto es lo que nos dice la ley. Y dice que quien esté más alejado del valor real es quien va a pagar los honorarios del perito. En la práctica, ¿qué hacen los jueces? Una vez que le corren traslado al que fue nuestro cliente, si éste no está de acuerdo, lo invitan a que arrime una tasación o convocan a una audiencia para ver si nos ponemos de acuerdo.
Por un lado tenemos la ley fría y por otro lado tenemos la aplicación con las facultades que tiene el magistrado para tratar de morigerar la cuestión y solucionar el problema. Ahora, tenemos la tasación. En provincia puede ocurrir lo mismo, porque por ahí, de todas maneras, el impuesto al acto está bastante lejos de la realidad. Entonces, nosotros vamos a pedir que se regule en base al valor real de la propiedad. ¿Qué monto toma el juez? Tenemos el valor. Ahora, ¿qué monto toma el juez? Si es la sucesión de una persona que era el titular único del bien, no hay ningún problema. Pero ¿y si es ganancial? ¿Qué ocurre con la ganancialidad? Y acá las opciones son distintas. En la provincia de Buenos Aires se ha modificado la ley y hoy solamente la regulación es sobre el patrimonio que se transmite, no sobre los gananciales. En la ciudad de Buenos Aires y en Nación se regula sobre el patrimonio que se transmite y sobre los gananciales en un 50%. Esto es lo que trae a veces complejidades a la hora de ponernos de acuerdo con un número. Y de ponernos de acuerdo con el cliente cuando hacemos el pacto, porque también podemos celebrar un convenio de honorarios con carácter previo para asegurarnos el cobro. La ley establece, en general, porque hay pequeños porcentajes diferenciales, pero en general van a encontrar en las tres normativas que estamos analizando que el juez debe regular conforme las pautas que establece el artículo 21 en el caso de provincia, el artículo 19 en caso de nación. Hay un artículo que establece los montos, dice ese artículo, palabras más, palabras menos, que el honorario del abogado se va a regular entre un 10 y un 25%, o entre un 11 y un 25%, son los dos valores que fijan las leyes que acabamos de mencionar. Entonces, en base a esos valores, el juez va a hacer una regulación reducida en un 25%. Para tratar de aclarar el tema, porque yo sé que a veces esto trae lugar a confusiones. Supónganse que el juez decide regular el 15% del valor del bien que se transmite. Y vamos a hacerlo más fácil. Supongamos que hay un causante que es el único propietario del bien que se transmite. Entonces, el bien vale 100 pesos y el juez regula el 15%. Entre el 10 y el 25 que tiene, dice, bueno, yo le pongo el 15. Pero a ese 15 lo voy a reducir en un cuarto, le voy a sacar un 25%. Entonces, en definitiva, en vez del 15 nos va a quedar el 11 y monedas, ¿sí? ¿Se entiende? Es el número fijado menos un 25%. Y en el caso de nación o de ciudad, que también se regula sobre los gananciales, el criterio es exactamente el mismo. Sobre la ganancialidad, tomamos el parámetro y lo reducimos en un 25%. No puedo dar más especificaciones. Esto es lo que dice la ley, no lo que digo yo. Esto es lo que dice la ley, no lo digo yo, ni lo dice el juez. ¿Qué me preguntaron acá? Sí.
Pasa que me entra en chat y por ahí me distraigo un poco para mirarlos, pero no quiero perderme. Bueno, sí, pero estamos todos hablando lo mismo. Los porcentajes los pueden mirar después de la ley y es más fácil para no tratar de meterse en la cabeza ahora todos estos números que no tienen sentido, están en la ley. Lo que importa es que ustedes entiendan el concepto, la base regulatoria, cómo se toma. Y tienen también que tener presente que para las regulaciones de honorarios, los jueces, además de tener en cuenta todas estas pautas que están establecidas en la ley, tienen que tener en cuenta las etapas procesales cumplidas. En general, los procesos se dividen en 3 etapas en provincia y en general se dividen en 2 etapas en nación. ¿Por qué 3 y por qué 2? Me van a preguntar. Esto tiene que ver con la ordinarización de los procesos o si se trata de procesos sumarios. En general, esa es la gran división que se hace. Entonces, en un proceso ordinario los jueces dicen, bueno, la etapa de interposición de la demanda, contestación de la demanda y eventuales reconvenciones es una etapa. La parte de la prueba es otra etapa y la parte de la sentencia es la última etapa. La sentencia implica el alegato, implica la eventual apelación, ¿no? Es la última etapa del proceso. En otros casos los dividen en 2. La primera etapa es la demanda, la contestación y o la reconvención, y la segunda es la etapa de prueba y sentencia. Pero más o menos estos son los parámetros que toman los jueces, que son muy necesarios porque, en definitiva, a veces un letrado actúa en una etapa del proceso y otro letrado actúa en otra etapa del proceso. Y también hay que tener presente cuando los letrados actúan en forma conjunta. Y si actúan en forma conjunta, recuerden lo que hablamos al principio, tengan presente si se trata de letrados apoderados, de letrados patrocinantes o uno y uno, porque las regulaciones ahí van a variar. Si los dos tienen el mismo rango y los dos actúan desde el principio al final, los jueces dividen los honorarios por 2. 50-50 y se terminó el problema. Si no, hacen alguna diferenciación de acuerdo a las tareas cumplidas. Y en las sucesiones, que son las más complejas, siempre terminamos haciendo, cuando hay varios letrados que actuaron, una clasificación de tareas. Donde más se da es en la sucesión. Se dan los demás procesos, pero donde más se da es en la sucesión. Entonces ahí deberemos detallar a pie juntillas las tareas que desempeñamos en el expediente. Entonces, bueno, yo actué desde el inicio de la demanda hasta la publicación de dictos, pedí los informes, etc. El doctor Pirulo, que fue el que me siguió, actuó desde el pedido de los informes y la doctora fulana se ocupó de la inscripción, etc. Pero tenemos que detallarlos y es mucho mejor puntualizar las tareas que cumplimos que indicar las fojas. Que hoy todavía la foja es más difícil con el tema de la virtualidad, porque las fojas virtuales hoy no son iguales que las fojas físicas, y por ahí se nos mezclan los números. Detallen siempre las tareas, que es mucho mejor, mucho más práctico. Bien. Dos temas más antes de pasar a las preguntas. No sé si me pasó por alto, pero las 3 leyes, les decía, establecen en su articulado los montos mínimos y máximos y establecen también los montos mínimos en tareas, tanto judiciales como extrajudiciales, expresadas en ius o en UMA, según se trate de capital, provincia o nación.
para que tengan una idea, por ejemplo, dicen, divorcio 40 ius, para tener una idea. Así establecen cada uno de los procesos, que eso lo ven directamente en la ley, no hace falta ninguna explicación, pero para que sí tengan en mente que eso está en la ley. Recuerden que las apelaciones de todas maneras son apelables, y que se fundan directamente en el momento de la interposición del recurso. No es como las apelaciones, por ejemplo, en materia civil, que ustedes apelan y después van a fundarlo en primera si es concedida en relación, o en cámara si es concedida con carácter definitivo. Pero los honorarios, el fundamento se hace en la misma apelación. Pero también pueden no fundarlo, directamente decir apelo por bajos. Tengan presente también cuando apelan una sentencia, que una cuestión ética nos obliga a apelar los honorarios de todos los letrados. Nosotros actuamos como apoderados, apelamos los honorarios de todos los letrados por altos. Y por nuestro derecho apelamos los nuestros por bajos. Y ustedes con eso pueden dejarlo así. Si quieren lo pueden fundar diciendo por qué son altos o por qué son bajos, haciendo un pormenorizado análisis de cómo fueron las tareas cumplidas y cómo se regularon los honorarios, o por qué el magistrado no ha tenido en cuenta la complejidad del trabajo, el tiempo insumido, el monto del juicio, etcétera y demás. Todo lo que haga a la apelación. Pero tengan presente eso, porque por ahí no ocurre con los letrados que hacemos más derecho laboral, que estamos acostumbrados que la apelación va junto con la fundamentación, pero sí con los colegas que intervienen en juicios civiles y comerciales, donde la apelación es lisa y llana y se funda después. En el caso de los honorarios, se funda en el momento o no se funda más. ¿De acuerdo? Bien. Otro punto que les quería comentar, y después sí ya les prometo que pasamos a las preguntas. Pero igual tenemos tiempo, ¿no? Sí, nos queda media hora todavía. Las ejecuciones de los honorarios. Las ejecuciones de los honorarios. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que la ejecución del honorario no está sujeto a mediación. Y tengan también en cuenta que la ejecución, porque a veces los juzgados se equivocan, y la ley es muy clara, en las ejecuciones de honorarios no se tributa tasa de justicia. El honorario sigue la suerte del principal. La tasa se tributó en el principal o quedó exenta en el principal porque fue materia de derecho al consumo o porque se litigó con beneficio de litigar. No importa. Pero de todas maneras, el honorario se considera parte integrante de la demanda. Entonces no tributa tasa de justicia aparte. Y no paga ningún tipo de aportes. Y no paga el bono, y no paga el ius en provincia, no paga absolutamente nada. Y la regulación actúa como título ejecutivo. Y finalmente establece la ley que esa ejecución del honorario se puede hacer tanto por vía incidental como en el expediente principal como ejecución de la sentencia. O sea, puede ir junta o pueden formar un incidente por separado. Eso es lo que establece la ley y queda a criterio del profesional.
ustedes se van a encontrar con que muchas veces los juzgados insisten en que se forme incidente. La ley no dice eso. La ley dice que quien decide si forma un incidente o lo hace con el principal es el letrado. La ejecución del honorario es como cualquier otra ejecución. Entonces ejecutan la sentencia, ejecutan un documento, es siempre el mismo criterio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a buscar bienes sujetos a embargo, y si fracasan las diligencias, optaremos por otras vías como buscar cuentas bancarias o cosas por el estilo. Pero siempre vamos a hacer la ejecución como si se tratara de la ejecución de cualquier otra sentencia. Y por supuesto que si tuvimos que ejecutar para cobrar nuestros honorarios, supónganse que ustedes terminaron el pleito, les regularon honorarios. La condenada no los paga, ejecutamos a la condenada. Cobramos con la ejecución, después pedimos regulación por esa etapa de ejecución. Es una regulación aparte, es un plus por haber tenido que ejecutar. Y si nos vuelve a pasar lo mismo, vamos a volver a pedir una regulación por la ejecución de la ejecución. Pero siempre tengan mucho respeto por sus honorarios. Si no los defendemos nosotros, no nos defiende nadie. Bueno, yo creo que hasta acá tenemos un panorama completo y venimos respetando bien los horarios. Así que ahora sí les voy a abrir. Yo no sé si Carolina les va a ir dando la palabra a cada uno. Sí, es Rocío, pero acá estoy. Vamos cambiando. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No sé si les vas dando la palabra a vos a cada uno. Sí, obvio. Vayan levantando la mano mediante la función de Zoom y yo les habilito el micrófono. Gonzalo, ya te estoy reactivando el audio. Gonzalo, ahora sí. No, está sin audio. No, ahora silenciado. Te estoy reactivando el audio. Hola, Sí. hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Mi pregunta es breve y por ahí concisa, pero un poco compleja. Es una sucesión de un inmueble que está en provincia, que está usurpado, para el cual es para una familia que se lo estoy haciendo. Básicamente inicié la sucesión, iba a ir a regulación, pero hubo que hacer en el medio otro juicio, que es el de presunción de fallecimiento, y a su vez me contacté con la gente que está usurpando el lote y no tienen ni ánimo de abandonarlo, con lo cual, luego de eso, de hacer estos dos juicios de presunción de fallecimiento, porque hay un heredero que está presuntamente fallecido hace 5 años, y la sucesión en capital, voy a tener que hacer también el juicio de desalojo en provincia. Y bueno, me surgió la idea, porque me dijeron otros colegas, hacerle un convenio de honorarios, porque, es decir, hasta que no llegue el desalojo y no se pueda hacer la sucesión, no les voy a poder cobrar nada, o les voy a poder cobrar lo mínimo para los gastos. No son gente pudiente. Mi pregunta es, ¿hasta qué porcentaje les podría hacer un convenio y cómo lo podría integrar estos 3 juicios? Yo creo que no hay mayor dificultad para integrarlos. Lo que pasa es que va a haber que acompañar un convenio en cada uno de los juicios. Porque, si no interpreté mal, un juicio es en provincia y un juicio es en capital. Claro, es decir, el juicio de sucesión... O el inmueble está en provincia. Sí. El inmueble está en provincia y la persona, es decir, el causante fallecido en capital. El único inmueble que tenía está en provincia, y uno de los herederos también con domicilio en capital, juicio de presunción de fallecimiento en capital. Y el juicio, la inscripción de ese inmueble obviamente va a ser en provincia, y el juicio de desalojo también va a ser en provincia. Sí, por eso. Cuando se trate del juicio de desalojo que se va a iniciar en provincia, ahí sería el momento de incorporar un convenio
que se puede cobrar el 20% sin ningún tipo de problema, siempre y cuando la otra parte asuma o sea, el cliente asuma los gastos. Entonces uno puede hacer un convenio Claro. por el 20% o puede hacer un convenio por más si es que asume los costos del proceso. Ahí no habría ningún tipo de problema. Y en el sucesorio tampoco hay problema, porque la sucesión se hizo o se está haciendo, y obviamente se puede pactar tranquilamente el 20% o el 15%, o sea, el 20% es un poco mucho en una sucesión, pero el 10%, el 12% se puede pactar sin ningún tipo de inconveniente. Claro, es decir, hasta en la sucesión, en capital hasta máximo el 15% podría pactar, igual me lo van a reducir. Es probable que lo reduzcan, sí, pero bueno, si hay acuerdo entre las partes, el juez no va a decir nada. ¿Le doy la Claro. palabra a Elisa? Lo único que les pido, chicos, es que las preguntas sean concisas, porque hay 15 manos levantadas. Si no, Muchas no gracias, vamos a doctor. llegar, No, a por que favor, al todos contrario. acá en su Hasta luego. ¿Qué consulta. tal? Buenas tardes, doctor. Me Buenas quedé tardes. con una duda. No entendí el tema de la regulación cuando, por ejemplo, hay un apoderado y un patrocinante. ¿El apoderado tiene mayor honorario que el patrocinante siempre? Sí, normalmente tiene un poquito más porque la responsabilidad del apoderado es mayor que la del patrocinante. Entonces, obviamente los jueces regulan siempre un poco más al apoderado que al patrocinante. Y lo Cuando que dijo... cuando tienen el mismo rango, dividen por dos normalmente si las tareas fueron las mismas, ¿no? En el caso de provincia, que hablábamos de la sucesión, el tema, la ley dice que se basa en el catastro, ¿no? Que usted dijo la evaluación más alta. Sí. ¿El juez se puede apartar si nosotros le aportamos, digamos, Claro. una evaluación real de la inmobiliaria? ¿Lo puede Sí, hacer? sí, por supuesto que sí. Si la otra parte no se opone, el cliente no se opone, el heredero no se opone, el juez no va a tener ningún tipo de inconvenientes. Y si se opone, bueno, siempre queda la vía de pedir una pericia a través de un martillero público. O sea que si yo hago un acuerdo con el cliente tomando en cuenta una evaluación real, no estaría infringiendo, digamos, la ley. No, para nada. Se puede hacer. Se puede hacer, sí. Y lo último, el tema previsional. Usted dijo que no se puede hacer pacto de cuota litis. ¿Cómo se cobra el honorario previsional? Porque... Y es un tema. Todos los previsionalistas tienen el mismo problema, porque en Nación no está permitido hacer pacto de honorarios. No se pueden convenir los honorarios con el cliente. En Nación, provincia sí. Ah, ¿y qué? ¿Hay que ir a lo que regula el juez? Y si terminamos en una regulación judicial, sí. Pero es complejo, sí, es complejo el tema. Todos los previsionalistas tienen el mismo problema. Ustedes saben que los previsionalistas normalmente cobran 2 o 3 saberes, sí. Pero es un pacto de palabra y de confianza con el cliente. Ajá. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, le estoy dando la palabra a Enrique. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi pregunta es muy sintética, ¿cómo le va? Es en materia de ejecución de honorarios, cuando ejecutamos nuestros honorarios, el tema de lo que es la tasa de interés que pedimos, se pedía la activa, ¿correcto? No la pasiva. Sí, nosotros siempre pedimos la activa, pero normalmente nos regulan con la pasiva. Sí. La pasiva del Banco Central, del artículo viejo 61 sería. Exactamente, el viejo 61. Perfecto, gracias. Viejo y odiado 61. Sí, gracias. Ya le estoy dando el audio a Yanina. Yanina, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, escucho. Doc, yo tengo el siguiente inconveniente, es de carácter personal. Inicié con Fiat un acuerdo de mediación por el plan de pago de ahorros de mi cliente. Se terminó el contrato, le tenían que devolver el dinero, no se lo dieron hasta que hicimos la mediación. Fiat lo que hace es transferir de manera directa los datos que yo le proporcioné, el dinero a mi cliente. De esta manera no me pagó honorarios ni a mí ni al mediador. Yo inicié un juicio... ¿Cómo? A ver,
Me perdí ahí. ¿Ustedes llegaron a un acuerdo? No, nosotros iniciamos una mediación. Fiat le Sí, manda un documento diciendo, tenés, no sé, 100.000 pesos para retirar. Mi cliente le sí, manda los mails, se presenta en Fiat, transcurrido 1 año y medio sin respuesta por parte de Fiat, me viene a ver a mí. sí, Entonces inicio la mediación para que se presenten. En la correcto. mediación, por el tiempo transcurrido, en vez de pedirle 100, le pido 150. Sí, Entonces empezamos el intercambio de mails. En principio, los abogados de Fiat me dicen que no va a ser posible conciliarlo. Ya estábamos por iniciar la demanda porque teníamos la negativa por parte de Fiat. Y ahí, ¿qué hacen? Le transfieren los 150, no los 100 que ellos le habían dado, sino los 150, que fue el monto que yo pedí, directamente a mi cliente. De este ajá. modo, no se firmó acuerdo, no se abonaron los honorarios, ni los míos, ni los del mediador. Y hay que Yo ejecutar. yo inicio lo que es el cobro de honorarios, juicio por cobro de honorarios, y me sale la sentencia de manera desfavorable, diciendo que yo no podía iniciar el cobro de honorarios porque no tenía un título ejecutivo. Ujú. Lo que pasa es que yo no tengo un título ejecutivo porque hubo un actual malicioso de la otra parte. Mi Sí, pregunta ahora es la siguiente, digo, ¿qué acción puedo entablar? Porque esto tramita en Capital Federal, yo me fijé, la otra que tengo es ejecución de honorarios de mediación. Pero digo, si por cobro de honorarios la sentencia me dice no tenés título ejecutivo, digo, si inicio por ejecución de honorarios, va a ser el mismo desenlace, intuyo. O cómo lo podría resolver, porque ya el primero me salió desfavorable y ahora regularon 11 UMAS, que es un monto para mí elevado, que bueno, que es lo que yo voy a tener que abonar de costas judiciales por el cobro de honorarios. Porque la sentencia, el juez dice, sí, está bien, vos primero hiciste la mediación y después le pagaron a tu cliente, pero no tenés un acuerdo. y Y en bueno, realidad la actuación judicial, pero de todas maneras, esa transferencia que le hace, en este caso Fiat, creo que estaba mencionando, sí, a fíjate. su cliente, es por la presión de la mediación, no es por Lógico, y las fechas coinciden perfectamente. Ellos mandaron claro, los documentos hacía y 2 años desde cuando hicieron el pago. Y el monto que sí, le transfieren coincide exactamente con el monto que yo pido en mediación. sí. Y la mediadora no se unió al reclamo de honorarios. Primero se unió al reclamo de honorarios porque el mediador tampoco cobró nada por esta acción. Luego, como yo había pedido la audiencia de mediación previa para iniciar luego el cobro. Pero luego después el juez dijo que como él no formaba parte del acta de audiencia previa, no lo podía incluir en mi reclamo judicial. Entonces tuvo que desistir de la acción, el mediador. Me parece que no es así, de haber habido por ahí alguna interpretación equivocada, porque los dos persiguen el cobro de honorarios sobre el mismo objeto, Sí, y el mediador precisamente es quien, si bien tiene que guardar un secreto acerca de las conversaciones mantenidas durante la mediación, pero es el único que puede certificar que la mediación se llevó a cabo, aunque no se haya finalizado. Y el mediador, de todas maneras, extiende un acta en la cual consta las partes intervinientes. O sea que con todo eso tendría que prosperar el reclamo, sumado al comprobante de la transferencia de los 150.000 pesos al cliente. Es decir, no entiendo por qué el juez ha fallado en contra. No sé cómo está planteada la cuestión, pero yo creo que es perfectamente apelable y en Cámara se tendría que resolver en forma favorable. esto está firme porque como yo no tenía el título ejecutivo, lo charlé con otros colegas y me decían que no me convenía apelar por la cantidad de costas que se iban a seguir generando, devengando. Entonces yo dije, bueno, lo dejo por el cobro y mi idea era iniciarlo por la ejecución, pero mi duda es, si yo no tengo un título ejecutivo, si prosperará.
porque en este caso supuestamente no prospera porque no tengo este título ejecutivo, pero no lo tengo porque hubo un obrar malicioso de la otra parte. Y es evidente que si ellos pagaron fue luego de las actuaciones de mediación, o sea, con las fechas, con el acta de audiencia es fácil de corroborar. Sí. La verdad que me quedo pasmado, porque el juez tendría que haber regulado honorario por las actuaciones llevadas a cabo, que incluso, es decir, con las actas de las audiencias, las que haya habido, y con la constancia de la transferencia efectuada, más la prueba documental extra que se pueda haber aportado, como intercambio telegráfico, mail, lo que haya sido, Sí. queda demostrado que la requerida termina abonando por las actuaciones llevadas a cabo. Y eso evidentemente lleva a regulación de honorarios forzosamente. O sea, no entiendo cómo el juez ha actuado de esa manera. O no interpretó bien la cuestión, o no quedó demasiadamente bien explicado. Pero de todas maneras, lo que habría que haber hecho ante una sentencia adversa es haber apelado. Me parece que ahí le sugiriría. Se cortó. Se le cortó al profe, ¿no? Sí, yo no lo escucho por lo menos. Profe, se quedó congelado. Ahora sí. Bueno, no sé hasta dónde llegué, porque yo me veía bien, no sé hasta dónde llegué. No sé, Janina, hasta dónde había llegado, la verdad que Que usted estaba diciendo que le parecía mejor apelar y que el consejo Claro. me parece, y ahí quedó. Sí, me parece que fue mal aconsejada, porque la única forma era apelarlo. Porque si ya quedó firme, no se puede ahora, ya eso hace cosa juzgada, entonces no podemos volver para atrás e iniciar de nuevo la medida. Lamentablemente creo que fue un error procesal. Está bien. Bueno, gracias por la respuesta. Bueno, le doy la palabra a Janina. Chicos, les pido por favor que sean preguntas concisas, porque hay 11 manos levantadas y nos quedan 15 minutos, si no, no vamos a llegar. Janina. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. En principio, ¿Qué tal? Buenas noches. agradecer la exposición muy clara. Y tengo Gracias. dos consultas puntuales. En particular, la primera consulta, cuando usted nos decía que el pacto de cuota litis hay una parte que corresponde ser tributada, este porcentaje, ¿cuál es el porcentaje que tiene que tributar? Y por otro lado, cuando nos explicaba recién el tema de los bienes gananciales, no me quedó demasiado claro si brevemente podría repetir este concepto. Muchas gracias. Sí. No, lo que yo dije con respecto a tributar es que por ahí uno no hace pactos porque obviamente al hacer los pactos a uno se le genera un ingreso en blanco mayor, y al tener un mayor ingreso en blanco obviamente tiene que tributar ganancias o los de cripto. A eso me refería. Entonces muchas veces los pactos se hacían de palabra, los pagos eran, perdón por la expresión, pero eran en negro, y uno salteaba la FIP. A eso me refería. No, está bien. Pensé que era algo así como, no sé, en el caso de provincia, cuando uno paga en convenio multilateral el 3,5 de la factura. Por eso pensé que era algún porcentaje fijo. No, eso es ingresos brutos, pero no viene al caso. No viene al caso, viene al caso, porque si uno denunció el pacto, le van a descontar también de ahí, así que eso desde ya. Pero no, lo que más afecta siempre es ganancia, ¿no? Porque ahí es cuando por ahí a uno lo cambian de categoría por el mayor ingreso y demás. Entonces, por eso muchas veces se trata de no blanquear todos los ingresos. Está mal dicho, pero yo estoy hablando de la realidad, no digo ni de lo que pienso, ni mi opinión personal, hablo de la realidad. Con respecto a las sucesiones, lo que yo comentaba es que en provincia, cuando el bien que se transmite es de carácter ganancial, solamente se van a regular los honorarios en base a la parte que se transmite, no en base a la parte ganancial. En tanto que en Nación se regula también un porcentaje de la ganancialidad, que es la mitad. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Por nada. Ahí le estoy dando el audio a Elisa.
Elisa, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? 2 consultas también puntuales, Doc. Una, Sí. ¿cuánto se cobra, cuánto se puede cobrar en honorarios por una usucapión, prescripción adquisitiva en provincia? Y 2, yo arreglé honorarios de palabra, trabajé 8 meses y tengo como título, tengo el acta de mediación, donde dice que los honorarios serán, las costas serán por su orden. ¿Esto se puede ejecutar, doctor? No. No, si el acta dice que las costas son por su orden, sí, se le puede ejecutar al cliente, pero no a la contraria. No, justamente al cliente es al que le Ah, sí, quiero al cobrar, cliente. porque después de Al haber cliente sí. pactado de palabra el porcentaje, cuando se firmó el acta me dijo que era demasiado y que no me iba a pagar. Y bueno, hay que esperar la regulación y si son por su orden tendrá que hacerse cargo el cliente. Sí, se lo ejecuta el cliente, no hay ningún problema. Pero para que haya regulación debería homologarlo. Claro, obviamente, hay que presentarlo para que se homologue y se regulen los honorarios, que homologar el acuerdo y que se regulen honorarios. No me acuerdo la primera parte de la pregunta, ¿cuál fue? No, la primera parte de la pregunta era ¿cuánto se puede cobrar por un usucapión. Por una usucapión. La usucapión es sobre un bien que tiene un valor determinable o determinado, así que esa es la base regulatoria, el valor del bien. ¿El valor del impuesto al acto o el valor de mercado? Vuelvo a lo mismo. Si ustedes piden regulación judicial, la regulación va a salir en base al valor del impuesto al acto. Si ustedes estiman que ese valor es muy bajo, acompañen una tasación y digan que el valor de mercado es mucho más alto que la tasación, por lo cual piden regulación en base al valor real de la propiedad. Y si se lo arreglo con el cliente, ¿qué porcentaje se podía cobrar? Si no se hizo cargo de los gastos, no más allá del 20%. Del 20% del valor real. Del valor real. Y no te lo ponga nadie. Gracias, doctor. Muy amable, muy completo. Al contrario. Le estoy dando el audio a Iván. Hola, ¿cómo está, doctor? Le quería hacer Hola, una ¿qué tal? consulta. Sí. En el ámbito penal, ¿se cobrarían los honorarios por cada tramo, no es cierto? Sí, normalmente en penales por tramos. Sí. Sí. Y por los recursos también, ¿no es cierto? Sí, por cada uno de los tramos se cobra parte. Sí. Y, digamos, ¿hasta qué techo se puede llegar a cobrar? En materia penal es muy difícil establecer techos porque lo que está en juego normalmente son valores personalísimos, entonces acá no podemos establecer un tope, un parámetro, es muy difícil. Va a tener que ver con la persona, con la causa que le ha seguido y demás. Ok, gracias. De todas maneras, la ley establece parámetros para las causas penales. Esto es sin perjuicio del convenio que uno haga con el cliente. Perfecto. Gracias, doctor. Al contrario. Ahí le estoy dando el audio a Horacio. Horacio. Bueno, seguimos con Valeria. Horacio, creo que está congelado, se debe haber cortado. Sí, me parece que sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Valeria? Dos preguntas concretas. Una es con respecto a la parte de los abogados laboralistas, con respecto al IVA en el pacto de cuota litis. ¿Hay algún plenario, algún acuerdo plenario que esté en trámite? Porque todos los que hacemos el pacto de cuota litis con la parte laboral nos encontramos que nunca el tema del IVA. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con lo que comentaste en relación a las sucesiones. Cuando uno pide la regulación, todo por regulación, no pacto de honorarios, ¿están regulando actualmente en UMAS o en esos porcentajes que vos dijiste? Porque la verdad que yo todavía no tuve regulaciones así en UMAS, en las sucesiones,
pero puede ser por temas comunes que los temas la tenga, y quería saber cómo están haciendo los jueces en relación a eso. ¿Regulan en UMAS o sobre un porcentaje como antiguamente en relación al valor de los impuestos? Estoy tratando de pensar si tuve alguna regulación ahora de sucesión en capital. Sí. No, me regularon en UMAS. Sí. Pero tomando algún porcentaje, o sea, esas sumas son entre... Sí, por supuesto que se toman los porcentajes, claro. Sí. Entre el mínimo y el máximo, y con la reducción que corresponde y demás, el mínimo y el máximo que surgen de la ley. Exacto, eso surge de la ley. Y con respecto al IVA, en el pacto de cuota litis, que yo sepa, no hay ningún proyecto de ley para modificarlo ni nada. Ningún Si el acuerdo letrado... plenario, algo, porque sé que había jurisprudencia alguna que nos daba la razón y otros que no, entonces a veces... No, plenario no conozco ninguno. No, yo tampoco, pero por ahí había alguien que estaba en este momento que había pedido algún acuerdo plenario por jurisprudencia encontrada, quería saber si había algo de eso. No, por lo menos yo no conozco ninguno. No, yo tampoco. Eso, listo, gracias. Ahí le estoy dando el audio a Juan Cruz. Hola, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conciso, esto es sobre la UMA básicamente. Teníamos una regulación en el 2020 por un juicio ejecutivo y la regulación no está expresada en UMA, solamente el monto que era en pesos. Para la actualización, ¿no se presume que es en UMA, se hace la conversión si no se fue expresado en su momento? No, si fue expresado en pesos, es en pesos. ¿Es capital o provincia? Es capital, un juicio es por una incidencia de un pago de tasa. Incluso ahí va a haber que plantear la inconstitucionalidad de la ley, pero todavía está vigente. De la ley del artículo 47. Sí. O sea que es todo un tema. Sí, porque si no, la actualización va a ser con la tasa pasiva. Tasa pasiva, no tasa activa de Banco Nación. Sí, por eso hay que plantear la inconstitucionalidad para pedir que prospere la tasa activa y después prender una vela grandota para que así sea. De plano no hay lugar para la UMA si no está expresado en su momento, esa es la duda. No, si la regulación fue en pesos, es en pesos. Gracias, doctor. Por nada. Ahí le estoy dando el audio a Renzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias Hola, a las gestiones de graduados, que son excelentes. Gracias por las capacitaciones gratuitas. Y muchas gracias a usted, profe, por el tiempo y la generosidad. Yo tengo dos muchísimas preguntas. Gracias. No, a usted. Yo tengo dos preguntas concisas. Una, estoy interviniendo en un proceso universal, en una sucesión, y tengo un convenio que ya tengo firmado, un convenio en honorarios que mis convenios están en base, la base regulatoria es la tasación de inmobiliaria sobre inmueble, es un campo. Yo, en lugar de dentro del proceso solicitar la tasación inmobiliaria y hacer que se encarezcan todo esto, durante el proceso, ¿lo puedo reemplazar por una dación en pago? No sé si me explico. No tiene nada que ver eso. Bueno. No encuentro la relación entre la dación y la No, en lugar de realizar el juicio... Se cortó el... Sí, se cortó el audio. Espérame, Renzo, que te voy a habilitar nuevamente. No, bueno, gracias. Me refería a esto, que en lugar de realizar la ejecución de honorarios, pues, sí podría solicitar una dación en pago. Con mi cliente, obviamente, una vez concluida toda la adjudicación del bien como última etapa del proceso. A ver, porque no me termina de quedar claro. ¿Una dación en pago? En virtud de mis tareas de representación, de proporcionalidad, del éxito de la pretensión, es una medida, digamos, creativa, no sé, digo si se puede realizar. O sea, que el cliente pague con parte del campo, por ejemplo. Exactamente, en proporción a... Por lo menos en las sucesiones está expresamente prohibido.
Bien. En otro tipo de acciones puede llegar a un acuerdo de esa naturaleza, pero si hay una asociación de por medio, no. Bien, y después otra cosa, ahora me estoy encargando de realizar ejecuciones de los peritos de oficio, que generalmente se lo deja para último pago. De manera preventiva, ¿yo puedo incorporar un convenio de honorarios que lo ratifique la parte y lo incorpore en el proceso? Sí, eso no es problema. Sí. Bien, muchas gracias. No, por nada. Bien, ahora tenemos a Jorge. Jorge, ahí te estoy solicitando que actives el micrófono. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy no te vi. ¿Cómo te va? Sí. Vamos rotando. La buscaba Rocío y no la encontré. No, digo, ¿qué pasó? Jorge. Hola, ¿me escucha, Doc? Hola, sí, adelante. adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la clase, antes que nada. Al contrario. La pregunta es, gracias. La pregunta es la siguiente. En sede laboral, hay que ejecutar para cobrar. Y la regulación de honorarios de ejecución, ¿cuál es el temperamento o el porcentaje que regulan en base digamos, para cuando uno solicita la regulación de honorarios, cuando tiene que recurrir a una ejecución, ¿no? Honorarios de ejecución sería, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? Normalmente en sede laboral regulan un 20%. El 20%. Del honorario Correcto. Que se ejecutó, ¿no? Claro, o sea, la base es esa. O sea, uno lo que cobró de honorario es un 20%, más o menos. Más o menos, sí. Normalmente es el parámetro que fijan en laboral, sí. Bien, ¿y hay que acreditar los trabajos realizados? No, en laboral no hace falta porque uno directamente pide regulación sobre la ejecución de los honorarios. Perfecto, Doc. Eso es todo. Gracias. Al contrario. Bien, ahora sigue Martín. Martín, te estoy solicitando que habilites el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Perdón, Martín, Hola, antes que hagas tu consulta, Eduardo, vos te podés quedar 5 o 10 minutitos más para terminar de contestar las preguntas. Sí, no hay problema. Dale, lo que sí les pido que no sigan levantando las manos porque no vamos a llegar. O sea, ya vi hasta dónde están las manos levantadas y vamos a intentar llegar hasta ahí. Tampoco nos abusemos de la buena predisposición del docente. Ahora sí te escuchamos, Martín. Muchas gracias, buenas noches para todos. Una pregunta cortita. ¿Tengo obligación de presentar un pacto de cuota litis o de honorarios para hacer en Provincia de Buenos Aires una sucesión sobre un inmueble sobre las cuales las herederas son mi madre y sus 2 hermanas? No, primero que no hay obligación nunca de hacer pacto de cuota litis. O sea, es lo recomendable, es decir, los hacemos justamente para asegurarnos el cobro, pero más aún, tratándose de ascendientes y de hermanos, uno puede incluso pedir no regulación de honorarios. Perfecto. Esa era mi consulta. Gracias. Por nada. Bien. A ver, María Clara. Sí, mi pregunta es más que nada en relación a la aplicación de la ley, porque yo tengo entendido que se aplica a los profesionales cuyas tareas se realizaron con posterioridad a la ley. Pero estoy viendo que en algunos juzgados están aplicando lo que son cuestiones procesales dentro de la ley, a cuestiones procesales que sí se aplican. Y más que nada, en lo que me interesa más es en el tema de los intereses a aplicar en los honorarios regulados sin UMAS. Porque con los sumas, como usted dice, es muy fácil, no se pierden, o se pierde menos el valor de la moneda, pero sin UMAS, la verdad que es larguísimo a veces lograr cobrar, a veces pueden ser hasta 2 años entre la apelación, el regreso del expediente, las notificaciones, la ejecución, porque hay muchos jueces, en la mayoría, no dejan aplicar intereses en caso de mora, por supuesto, desde la regulación de primera instancia, cuando no se reguló en UMAS. Pero en realidad es una cuestión procesal, me parece. Esa sería la pregunta, porque la nueva ley sí dice que los intereses van desde la regulación de primera instancia siempre y cuando haya mora. No sé qué opinión tiene usted. Sí, comparto totalmente.
O sea que uno podría pedir que se aplique igual los intereses desde la primera instancia, atento que es una cuestión procesal. Sí, es para pelearla, es lo que hablábamos hace un ratito, una consulta similar, para pelearla, porque inclusive después empieza el tema de si los intereses son a la tasa activa o a la tasa pasiva. Es bastante discutible. Sí, en general, yo hasta ahora tuve suerte que en general se me concedió la activa, pero qué sé yo. Bueno, nada más, quería saber su opinión. Muchas gracias. A usted. Bien, Gabriela, ahí te estoy solicitando que actives. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, perfecto. Bueno, doctor, una pregunta concreta. En una sucesión en que se inicia con el solo motivo de llegar a declaratoria de herederos sin declarar bienes, o sea, no hay bienes a declarar. En ese caso, ¿cuál es la base regulatoria de los honorarios o cuál sería el mínimo a regularse en provincia de Buenos Aires? En esos casos va a tener que, lo primero que le va a decir el juez cuando pida regulación es que le dé las pautas para ello. Entonces, tendrá que ocuparse de ubicar bienes del causante y denunciarlos a los efectos de la regulación. No, pero si justamente no hay. Y si no hay bienes, estoy muerta. Y si no hay bienes, es muy difícil, claro, es muy difícil, solamente por las tareas realizadas, pero es decir, ¿a qué efecto se hizo entonces la sucesión? Sí, para hacer un trámite, digamos, pero... ¿Y ese trámite representa algún valor económico? Sí, pero es a futuro, es una casa, no quiero entrar en especificaciones porque no quiero demorar a los demás, no se preocupe. O sea, es una casa social que se presenta para que a futuro se escriture por municipalidad, o sea, esto va a redundar en años, digamos, no es actual. Sí. Entonces es algo muy específico. Bueno, le agradezco muchísimo. No, por nada. Muy amable. Miriam. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es en función que no entendí muy bien el tema del porcentaje, pero puntualmente llevado a un caso particular que tengo, donde un colega inició la sucesión, inició la demanda de sucesión, digamos, con bastantes fallas técnicas, se demoró, obviamente, se demoró casi un año, le revocaron patrocinio y ahora que ya inscribí o estoy en ese proceso, él pide regulación de honorarios conforme las tareas. Entonces, en ese caso, el expediente es de capital, donde se clasifican tareas, o sea, cuando el juzgado le intimó que clasifique tareas, nunca lo hizo, o creo que no entendió, o bueno, más allá de eso. ¿Qué porcentaje en sí se toma? Porque... no, la primera etapa, Gorda. Sí, ya sé, pero ¿qué porcentaje se toma? Eso es la parte que no entendí, del 25%. Si es el 25%, eso es lo que usted apuntaba. Ya sé que es la primera etapa, pero el tema... El 25% es la reducción con respecto a cualquier otra regulación. Es decir, si se trata, por ejemplo, de un daños y perjuicios y le regulan el 20%, en el caso de una sucesión, tomando el mismo parámetro, en vez del 20, se lo van a reducir en un 25, le van a estar regulando el 15, creo, más o menos así la cuenta. A eso se refiere el 25%, es una reducción de la regulación. Pero eso es por el proceso total, ¿o no? Por etapa, eso es lo que no entiendo. Es, por supuesto que siempre hablamos del proceso completo. Después, cada una de las etapas, en cada etapa que se divide el proceso, si son 2 etapas, es medio y medio. Si son 3 etapas, es 1/3 para cada etapa. No sé hasta dónde llegó el colega, más allá de que haya sido. Hizo la demanda, la demanda sería, bueno, el escrito inicia sucesión con un montón de fallas que tuve que solucionar y yo intervine,
O sea, y quedó ahí. Yo después intervine en la publicación de dictos, primero en rastrear un expediente, bueno, cosa que no viene al caso. Y la segunda, bueno, va a quedar a criterio del magistrado, pero yo calculo que en ese caso le va a estar regulando. A criterios de los magistrados, porque como ahora puso evaluación real, pero calculo que ahí le van a estar regulando alrededor de un 30%. Y la segunda pregunta es puntualmente con relación a esta, es que yo no sé si todavía está en vigencia, porque pedí la aplicación de un artículo, uno de los bienes estaba como bien de familia, y entonces hay una ley, que no me la 14.000 y pico, que no sé si todavía si quedó en vigencia, pedí que, bueno, que se lo reduzca al mínimo, precisamente por tener, creo que al 30% de evaluación fiscal, porque eso es lo que no se podía, es el máximo, digamos, que se puede, o por lo menos vigente esa ley, porque ahora no se usa más la palabra bien de familia, sino que tiene otro, o sea, desde la reforma del Código Civil y Comercial, es otra nominación. Siendo vivienda única es automático. Exactamente, entonces yo quería saber si, yo lo pedí, igual en un momento cuando le contesté al colega pedí todo. Ahora, ¿se sigue aplicando esto? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Qué lástima, bueno, listo. Bueno, gracias, eso era todo. Por nada. Bien, Horacio. Sí, buenas noches, doctora. Ante todo, muchas gracias por su explicación. Y mi pregunta es concreta. Sucesión en capital, usted habló del convenio de honorario pactado entre las partes, homologado, pasaron ya una cierta cantidad de años. Este convenio se puede homologar, ya homologado, perdón, ¿se puede desistir y pedir regulación en el expediente? Sí. Sí, es factible. Le hago esta pregunta, atento que no está muy claro en la práctica el tema, porque a veces estos convenios depende también del número de bienes, del acervo que integre el sucesorio. A veces los porcentajes fijados son muy bajos y pese a que esté homologado, si uno lo desiste, quiero saber si eventualmente hay alguna jurisprudencia o lo que vale desistir de esto y ir por la regulación en el expediente, ¿no? Sí, le reitero, el desistimiento es factible, por supuesto se le corre traslado a la otra parte, y si no hay oposición, el juez va a regular honorarios. Si hay oposición, seguramente va a convocar a una audiencia para ver si pueden ponerse de acuerdo las partes, en virtud de lo normado por el 80. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Por nada, al contrario. Bien, quedan dos manos levantadas. No, 2 minutitos más te podrás quedar, Eduardo, así cerramos con las dos que faltan. Carla, sí, bien cortito, porfa, les pido. Está bien, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Doctor, el caso es el siguiente. Mi cliente le regularon, o sea, se cerró el expediente por causa de instancia, entonces las costas fueron hacia el actor. Mi duda principal es el mediador que manifestó en el expediente la regulación de sus honorarios. Entiendo que mi cliente tendría que hacerse cargo de esos honorarios, y esto es una sentencia en el año pasado. En el caso de que no se manifieste el mediador, porque los otros colegas tampoco manifestaron regulación de honorarios, ¿qué tengo que esperar? ¿La prescripción? Y sí, pero es larga la prescripción, pero de todas maneras, ¿es un expediente civil o es un expediente laboral? No, civil, es un daños y perjuicio por accidente Y de lo más probable es que el mediador persiga el cobro de sus honorarios, sí, por supuesto, y va a ser a cargo de su cliente en este caso. O sea, pero el juez lo que
pidió fue que se le notifique a los otros letrados, tanto del actor, que fue mi cliente que puede tomar vistas, y de los demandados, que son las aseguradoras. Si en ese caso ninguno de ellos manifiesta o sea, el monto de cuánto esperan cobrar sobre sus honorarios, entonces el mediador va a quedar ahí como siguiendo presentando escritos. No, el mediador va a perseguir sus propios honorarios. Los demás letrados harán lo que crean que tienen que hacer. Y si no se expresa, o sea, la actuación procesal es la notificación. Si los notificaron, quedaron notificados, ya está. Es decir, la ley no pide otra cosa, no pide que actúen. Quedaron notificados, con respecto a ellos ya está. Está bien, entonces depende del mediador que se siga presentando para que mi cliente pueda pagar los honorarios del mediador, entonces. Claro, claro. Y doctor, una última pregunta. Respecto a lo que hablaba en esto de las actuaciones extrajudiciales, si nosotros no tenemos un convenio firmado con el cliente, la única forma de poder cobrar los honorarios, entiendo que no prosperaría si no tenemos un acta o algo de la actuación, ¿no? Depende, porque si fueron actuaciones extrajudiciales, pero con una parte contraria, o sea, hubo una litigiosidad en el tema, es una cuestión. Si fue una actuación extrajudicial al solo efecto de asesorar o cosas por el estilo, al único que se le puede cobrar es al cliente, pero obviamente hay que homologar el acuerdo que se haya hecho y después hay que pedir regulación sobre esa homologación y ejecutarlo. Bueno, muchas gracias, doctor. Por nada. Ahora sí, el último. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Por la clase. Cortita. En un expediente contradictorio donde la perdidosa está en mora en el pago de los honorarios y está fijado en unidad, en UMA. Sí. ¿Lleva intereses o se actualiza solo al momento la cantidad de UMA? Normalmente se actualiza por los UMAs nada más. Porque si pasó el tiempo y demoró un año, digamos... Claro, pero el UMA sigue aumentando, o sea que es el mismo UMA que actualiza. Sí. Esa era la pregunta. De todas maneras, sugerencia, pidan siempre actualización. Les van a decir que no normalmente, pero siempre hay que pedirlo. Sí.